Hola, ¿qué tal? Buenos días, amados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en este día del Señor. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios allá en la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10, con un tema que lleva por título Reflejos de Dios. Los invito a orar, amados hermanos, en esta hermosa hora de la mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra y hacer uso de ella, Señor, a través de estos medios. Que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo pueda hacernos cambiar nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra actitud, a través, Señor, de ese Espíritu Santo que cambia y transforma nuestras vidas. Que tu palabra sea explicada, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Úsanos, Señor, como medios de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El término reflejo proviene del latín reflexus y tiene varios usos. Por ejemplo, un reflejo puede ser una respuesta involuntaria frente a un estímulo, o la luz reflejada o la imagen de alguien o de algo que se refleja en una superficie, o aquello que pone de manifiesto otra cosa, y la capacidad también de una persona para reaccionar de forma rápida y eficiente. De estas definiciones nos vamos a quedar con la que dice que un reflejo es aquello que pone de manifiesto a otra cosa, o en este caso, en el tema de hoy, hablaremos del reflejo de Dios, que haciendo alusión a que nosotros, la Iglesia de Cristo, como cuerpo de Él, debemos de manifestar siempre en todo momento la presencia del Señor que vive y permanece eternamente y para siempre. Comienza el pasaje de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El escritor de la primera carta de Juan describe en este pasaje a través de este versículo que existe un mensaje que es anunciado desde el principio, a través del libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Un mensaje que también hasta nuestros días deberá ser anunciado: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora bien, esta afirmación tiene demasiado sentido teológico porque viene a enseñar lo que en realidad el Señor es: una luz que para aquellos que estudian la física describe como aquello que ilumina todas las cosas. En el principio Dios es esa luz que disipa las tinieblas, y por ello el mensaje es concreto: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, es una luz que nunca se apaga, una luz que irradia o alumbra a todo lo demás. Por lo tanto, amados hermanos, en el lugar que se alumbra una luz, no pueden existir la oscuridad. Y este ejemplo lo toma el escritor bíblico para afirmar que aquellos también que han venido a la luz de Cristo, ahora deberán también reflejar lo que Dios es: una luz. Por eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte llama a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios escogido, a ser una luz que alumbre a todo lo demás. Y el apóstol Pablo invita también a ser lumbreras o luminares en el mundo. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por ello el apóstol Pablo dice en el caso contrario que cada uno de nosotros es llamado ahora amigo de Dios, y como amigo de Dios debemos hacer siempre su voluntad eterna. Pero cuando esto no es así, somos mentirosos y no reflejamos a Dios. Por ello los mentirosos también están en el grupo de aquellos que Apocalipsis dice que no heredarán el reino del Señor, porque estos no cumplen con lo que Dios demanda a través de su palabra, y esto es hablar con la verdad eterna que es Jesucristo. Por ello, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces, amados hermanos, resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios y a su palabra. Pero si andamos en luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, su Hijo nos limpia de todo pecado. El mensaje que utiliza el escritor es sencillo. Caso contrario, los que prefieren seguir viviendo en la oscuridad del pecado, aun cuando Cristo está alumbrando sus vidas desde la eternidad, aquellos que sí andan en la luz, dice el pasaje, como Cristo es la luz, seremos una unidad, seremos una relación, uno solo con Cristo.
Y la mejor de esta parte viene en que si somos una unidad, como se plantea en el versículo, Dios perdonará, dice, nuestros pecados a través de su sangre, a través de la sangre de Cristo Jesús, su único Hijo, que vino a morir en la cruz del Calvario. Si decimos que no tenemos pecado, dice el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, si Cristo Jesús expresa de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, somos partícipes de la mentira a través de cuando negamos que en nuestra realidad humana el pecado no mora en nosotros y que es necesario, amados hermanos, hablar con la verdad, esa verdad que dice que Cristo nos limpia de todo pecado. Nos engañamos a nosotros mismos porque afirmamos una falacia, es decir, decimos una mentira como si fuera verdad y lo peor aún, que llegamos a aceptarla, a creerla como una realidad vigente en nuestras vidas, cuando lo único que es vigente es la sangre de Cristo limpiándonos de todo pecado, limpiándonos del camino del error y mostrándonos el camino, mostrándonos la verdad. Versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, dice el escritor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No obstante, amados hermanos, si andamos realmente con Cristo en la verdad, viviremos aceptando la realidad del pecado que nos acecha y también aceptando la gran realidad de Cristo Jesús, aquel Cordero sin mancha y sin contaminación, aquel que es digno de recibir toda gloria, toda honra, aquel que ha perdonado nuestros pecados con su sangre carmesí y nos ha limpiado de toda maldad. Por ello, amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros como partícipes de la Iglesia de Cristo, como miembros de su cuerpo del Señor Jesucristo, es necesario que nosotros confesemos siempre nuestros pecados y que reflejemos siempre la verdad de Cristo Jesús. No podemos ir por la vida diciendo, amados hermanos, que no hemos cometido pecado, o peor aún, que sí somos creyentes, que sí reflejamos a Cristo, cuando la verdad, el apóstol Pablo nos compara como una carta leída, una carta que todo el mundo sabe lo que somos. Por ello es importante, amados hermanos, tomar con sinceridad la palabra del Señor, tomar a Cristo Jesús como alguien que en verdad ha venido a dar su vida por amor. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Caso contrario, amados hermanos, si mentimos afirmando que somos las mejores personas, que no hemos pecado y que no necesitamos de su palabra, hacemos que ese Dios de verdad, que ese único Dios verdadero, sea un mentiroso. Cosa que es imposible porque Dios nunca falla, porque Dios es eterno y Él es inmutable, Él es amor y es verdad. Caso contrario con nosotros, que siempre, cada día le fallamos. Por eso el escritor bíblico, el profeta bíblico dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nosotros somos los que le fallamos muchas veces a Él. Si hablamos afirmando, amados hermanos, que en nuestra naturaleza no está el pecado, hemos omitido el mensaje que desde el principio dice que Dios es una luz y que no hay tinieblas en Él. Hemos omitido el mensaje que comienza en el versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros dé testimonio de nuestra realidad, una realidad en donde el pecado también es parte de nuestra naturaleza humana. Solamente Cristo Jesús, aquel que vino a ser divino y vino a ser humano, pero que sin pecado, vino a demostrarnos ese camino a seguir, vino a demostrarnos esa luz, vino a demostrarnos cómo es que nosotros debemos de andar en este mundo caído, en este mundo de tinieblas. Por lo tanto, es necesario que cada uno dé testimonio de nuestra realidad
y de la eterna realidad también de Cristo Jesús en nuestro ser como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Cristo es la luz, que Cristo es la luz, y todos los que andan con Cristo hemos de andar en esa luz. Y si no es así, amados hermanos, estamos viviendo en esa oscuridad, andamos viviendo en esa noche donde no hay luz, en ese lugar que dice el salmista David, donde ocurren los terrores, donde ocurren todas aquellas cosas que nosotros tenemos miedo. Por eso, cuando andamos con Cristo, ilumina nuestra vida, ilumina nuestro camino, ilumina nuestro ser, ilumina todo lo que nosotros, en donde nosotros podamos caminar, podamos seguir. Su palabra también es esa lámpara que limpia, que alumbra nuestro camino, nuestro sendero, y de esa forma es como nosotros podemos avanzar, podemos caminar sin miedo a lo que pueda venir. Solo con Cristo Jesús, amados hermanos, esa luz que alumbra desde la eternidad, podemos caminar con gran seguridad. Debemos, amados hermanos, reflejar a Cristo, no solamente mientras vayamos a los servicios cúlticos, no solamente cuando haya personas y querramos demostrar nuestra cristiandad, sino en todo momento debemos de reflejar a Cristo Jesús. Oremos al Señor, amados hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de meditar tu palabra. Gracias porque a través de ella el escritor bíblico nos ha enseñado a que es importante reflejarte a ti. Es importante que toda nuestra vida sea un reflejo vivo, santo y agradable hacia tu presencia. Queremos, Señor, también que tú seas reflejado a través de nuestra vida, que tu Espíritu Santo transforme nuestro ser y nos llene de esos espíritus, de esos frutos de tu Espíritu Santo, y que nosotros podamos arrepentirnos, Señor, de todo corazón. Gracias, Padre, por la oportunidad de meditar tu palabra. Tú seas, Señor, con la iglesia en general, con tu pueblo y con todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar esta palabra del Señor, que sea de bendición para sus vidas, y nos vemos hasta la próxima.